Eh, o sea que el tema es los papeles del esposo y la esposa, ¿no? Entonces me tocó a mí tan solamente exponer el papel que el esposo, una hermana que estaba acá, estaba como papel de la esposa, tenía que exponer, ¿no? Entonces yo creo que va a estar eso también. Eh, en principio tengo un pasaje bíblico, queridos pastores, eh, en Génesis 24, la palabra de Dios dice, por tanto, dejará el hombre, dice, su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será un solo carne. La palabra de Dios, hermanos, amén. Desde el principio Dios creó al hombre y nos ha dado ese papel de ser padre, o sea, de ser esposo, desde fundación del mundo. Él nos ha dado esa potestad. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y será un solo carne. Y desde ahí adelante, el Nuevo Testamento, ¿qué dice, mis hermanos? La instrucción del Nuevo Testamento en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es salvador del cuerpo, ¿sabe? El marido, los hombres somos, que tanto hemos hablado esta tarde, mis hermanos, el hombre o el marido, hermanos, somos cabeza de la mujer, o sea, cabeza de la familia, mis hermanos, ¿sí? Tal vez podemos, muchas preguntas abrir, ustedes ya han salido, mis queridos pastores, ya se han enterado, mis hermanos, que el hombre lleva como cabeza. Podemos analizar muchas cosas, ¿no? Pero el contexto es el mismo. Tal vez también podemos ir a las leyes seculares, pero como cristianos, como evangélicos, tenemos que basarnos a la Biblia, mis hermanos, amén. No nos podemos, tampoco podemos decir a las hermanas que ustedes tienen que ser sumisos al esposo, ¿no? No podemos decir eso, mis hermanos. Siempre desde el Adán y Eva, la esposa es ayuda idónea del esposo. Es un complemento del esposo, mis hermanos, ¿eh? El esposo, sin la esposa, no estamos completos, mis hermanos, ¿eh? Eso sí, llevamos la cabeza. Desde ese día, la esposa es un complemento. Entonces, queridos hermanos, una esposa, una hermana, no debe sentirse mal, sino que parte de un cuerpo, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el Salvador cuerpo, hermanos. Amén. Entonces, hermanos queridos, desde ese día Dios nos ha dado esa potestad de establecer un parámetro alto para vivir a un hombre, hermanos. Amén. Desde ese día nosotros tenemos esa responsabilidad como hombres, como maridos de una esposa, hermanos, que tenemos que tener responsabilidad. Y así también, mis hermanos, dice hermanos, en este pasaje, mis hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, mis hermanos, ¿amén? Maridos, amad. Ese rato lo decía nuestro hermano Reyes, ¿no? En ese lugar nos habla con un amor fraternal, incondicional. ¿Cómo nosotros como maridos tendríamos que amar a nuestras esposas, mis hermanos? ¿Tendría que haber una condición? Porque el amor ágape es un amor de Dios incondicional. No tiene que haber ninguna excusa, un amor sincero, un amor que no tiene ninguna recompensa, sino que es un amor que viene, mis hermanos, amén. Es el amor. Por eso en este lugar dice, mis hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cristo cómo amó a la iglesia, mis hermanos? Sin condicional. Sin condicional. Él entregó su vida
por la iglesia, por nosotros, mis hermanos. Él murió, Él cargó la cruz. Entonces, mis queridos hermanos, esa misma como esposos, mis hermanos, nosotros por nuestra familia como esposos debemos cargar por nuestra esposa, por nuestros hijos también. No tiene que haber esa condición. Y dice la palabra de Dios, sí, hermanos, Él se entregó a sí mismo por ella, dice mis hermanos. Nosotros, en esa pregunta viene, mis hermanos, seríamos esa capacidad, como Cristo se entregó su vida, nosotros tendríamos esa capacidad de entregarnos nuestra vida, mis hermanos, por la familia. Tendría que ser. Porque estamos hablando, hermanos, del amor, hermanos. Si no amamos al prójimo, hermanos, no ha conocido a Dios todavía, decimos, hermanos, amén. Como maridos, una obligación que llevamos desde el principio, desde Adán y Eva, mis hermanos, una responsabilidad bien grande, mis hermanos, amén. Desde ahí vienen mis hermanos, amén. Y así también las esposas, hermanos, amén. Entonces, estimados, queridos pastores, esa es la pregunta, mis hermanos, esa es esta tarde que estamos hablando. Y así también aquí en la primera de Pedro 3:7 dice, mis hermanos, a los esposos, hermanos, dice, vivid con ellas sabiamente, dice, a los esposos, mis hermanos, amén. Tal vez escuchamos esta tarde, ¿no? Preguntas que puede decidir un esposo, que tal vez podemos presionar a la esposa o la familia, mis hermanos. Pero la palabra de Dios bien claro dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Cuando damos un objeto, una cosa más frágil, hermanos, ¿cómo lo cuidamos? Así debemos cuidar de sí como esposos, mis hermanos, a la familia. Ya vivimos muchos años, mis hermanos, amén. Ya estamos, ya algunos bastante avanzada edad y tenemos mucha experiencia. Pero cuando un vaso cae, mis hermanos, se rompe, ¿no? Igual es una familia, mis hermanos, cuando nosotros cometemos que no es debido a la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando nos equivocamos en el camino del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, vivid sabiamente, dice hermanos, amén, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. ¿Por qué hablará así, mis hermanos? Dice también, hermanos, y como coherederos de la gracia de la vida, dice mis hermanos, como coherederos. Hay 3 puntos en ese lugar, mis hermanos, amén. Dice, hermanos, que tenemos que vivir con las esposas con entendimiento, hermanos, amén. Con esa paciencia, con entendimiento. No tiene que haber, hermanos, que, ¿cómo se puede decir, mis hermanos? Que nosotros como machismo decía, ¿no? Decir una cosa que haga la esposa, ¿no? Sino que tiene que haber ese entendimiento, que tiene que haber esa comprensión entre esposo y esposa. Y así también se tratar a una esposa, dice, como un vaso más frágil, como esposos. Hoy en día, mis hermanos, las esposas son más delicadas, ¿sí o no, mis hermanos? Y a veces también, yo me pregunto, hermanos, comentarles algo, mis hermanos. ¿Se puede vivir así hombre solo, mis hermanos? Fácilmente no creo, tal vez muy, muy acostumbrados, pero siempre tenemos algo que nos falta, mis hermanos. En mi caso, yo creo que si mi esposa no estaría tranquila, mis hermanos. Porque con la esposa hablas, conversas, con la esposa analizas qué podemos hacer. Pero de que tus hijos que están acá, el sentimiento no es lo mismo, porque hay algo falta. Con los hijos vas a poder conversar, pero va a ser un poco frío, tal vez un poco tosco, ¿no? Los hijos, ay, velo, tu papá, va a ser frío. Ahí llegan los hijos. Pero con una esposa es
siempre vas a llegar a una conclusión. Siempre va a haber una conclusión, una salida, aunque tal vez vamos a analizar mucho, tal vez vamos a debatir mucho, pero va a haber una salida. Por eso desde el principio Dios ha creado una esposa para un esposo. Y por eso somos unos en Cristo. ¿Amén? Por eso dice, nosotros como esposos debemos tratar de ser como un vaso frágil. Y así también la tercera parte dice, mis hermanos, dice, como coherederos de la gracia de la vida, dice mis hermanos, amén. ¿Cuándo somos coherederos? Cuando Jesucristo pagó la vida por la gracia que tenemos la salvación, mis hermanos, amén. Desde ese día, mis hermanos, que nosotros, Cristo murió por ti, por mí, por mi esposa, por cada uno de nosotros, somos coherederos por la gracia de Dios. Así debemos tratarnos como hermanos. Amén. Entonces, hermanos, el papel del padre, hermanos. Dice, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de un hombre con sus hijos ahora? Como papás. Y dice en este lugar, el regalo más grande que un padre puede dar a sus hijos es amar a su madre. El regalo más grande que como papás podemos dar es un ejemplo, cómo nosotros amamos a nuestras esposas, cómo nosotros en una familia nuestro amor que funciona lo podemos demostrar para que ellos tengan también esa esperanza. Si nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, vamos a ser un papá, claro, nosotros llevamos la cabeza de la familia, pero ¿qué pasa si nosotros fallamos, mis hermanos? Como, como papel del esposo, ¿estaríamos fallando o no, mis hermanos? ¿Y qué sería el futuro de nuestros hijos, mis hermanos? El deber grande de ustedes y llevamos, hermanos. Por eso dicen mis hermanos, como hermanos, hermanos, el regalo más grande es Padre, es puede dar ejemplo a sus hijos, hermanos, amén. Y enseñar a sus hijos es una de las más grandes responsabilidades, dice mis hermanos, amén. En Deuteronomio 6:7 dice, hermanos, 6:7 dice, mis hermanos, podemos buscar, enseñar a vuestros hijos. Enseñar. Por eso decía, mis hermanos, ¿cómo lo podemos enseñar? Hoy en día nosotros decimos como líderes de la iglesia, nosotros tenemos que actualizarnos a la ciencia que nos enseña, a la ciencia que avanza, a la ciencia que va, que surge. Pero hoy en día, ¿cómo podemos enseñar, hermanos, si la ciencia está más abierta? Los hijos ya saben hoy en día más antes que sus papás. Entonces el papel de un padre juega en ese conjunto más grande, mis hermanos, amén. Hoy en día, ¿por qué cree que estamos en este lugar, mis hermanos? Porque para enterarnos, para saber, tal vez nosotros estamos equivocados con el papel del padre, mis hermanos, y a veces tal vez no cumplimos. Tal vez podemos ser bien radicales, ir a la iglesia, mis hermanos, y salir, y los hijos que no estamos cumpliendo con deberes. Hermanos queridos. Entonces, hermanos, nos nivelamos en esa parte, mis hermanos, por eso enseñar en Deuteronomio, hermanos, amén. Y así también como papás, hermanos, no provocar a la ira, mis hermanos, amén. ¿Cuándo provocamos a la ira, mis hermanos? Dice, hermanos, en este pasaje, hermanos, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, dice la palabra de Dios, sino creadlo en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. En este pasaje, ¿qué es lo que dicen mis hermanos? No provoquéis a la ira. No obliguemos, mis hermanos, amén. No le forcemos.
sino dice, criadlo en disciplina. O sea que en este lugar, mis hermanos, cuando nosotros a un hijo obligaríamos así, quiera o no quiera, ¿estaría bien, mis hermanos? No, mis hermanos. Criadlo en disciplina, con amor. Por eso, mis hermanos, como papás, nos toca, mis hermanos, que nosotros, desde la fundación del mundo, que desde la Adán y Eva, mis hermanos, nos ha dado esa misión como papás, que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad como papás, que hoy en día la sociedad avanza. Si a muchos de nosotros fallamos, mis hermanos, por eso la sociedad hoy en día va en otras cosas, mis hermanos. Pero si como cabeza del hogar, de la familia, de mis hermanos, si los hijos, si respondemos con esa responsabilidad, si creamos, hermanos, con esa disciplina a los hijos, mis hermanos, la familia siempre va a ir en amor, con ese amor a mis hermanos. Y así también, hermanos, como papás, nos toca, dice, proveer. Hace rato mi hermano ya tocaba esa parte. Cumplir con las familias, como papás, responder. Una familia que es responsable, nosotros nos toca, y a veces podemos decir, con un sustento familiar, en ropa, en salud, como papás nos toca, mis hermanos. Amén. Entonces, hermanos queridos, eso es mi exposición, mis hermanos queridos, y tan solamente yo voy a exponer el papel del esposo. Muchas gracias, pastor. Tal vez alguna